La carta que Pablo escribe a Timoteo su primera carta, el capítulo 6 y versículo 8. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Nuestro tema es eso, estemos contentos, estemos contentos. El apóstol Pablo estaba encarcelado en Roma y llevaba ya más de 3 años, había pasado 2 años preso en Cesarea y luego iba a estar otros 2 años allá en Roma. Y allí en Roma escribe 4 cartas, ¿verdad? Pero en una de ellas que escribe a los filipenses, a la iglesia en Filipos, leemos cómo él da gracias a Dios porque los filipenses se volvían a acordar de él. Y no que lo tuvieran olvidado, pero en las circunstancias en que Pablo se encontraba, pues a lo mejor era difícil encontrarle para llevar la ayuda que la iglesia en Filipos en diferentes ocasiones y en diferentes lugares le llevó a el apóstol, ¿verdad? Dice ahí en el capítulo 4 de Filipenses, en el versículo 9: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado. Es decir, el cuidado de mí, dice el apóstol Pablo, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Los filipenses contribuyeron mucho en la ayuda económica al apóstol Pablo para que éste siguiera su ministerio. Y luego en el versículo 11 él aclara: no lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Si recordamos la primera cita de Timoteo, que Pablo escribe a Timoteo, leímos: así que teniendo abrigo y sustento, estemos contentos con esto. ¿Por qué Pablo dice esto? Bueno, porque hay muchos, y el Señor Jesucristo también lo dice en sus lecciones en el Evangelio de Mateo. Hay muchos que se preocupan por las cosas materiales. Y el Señor dice: miren las aves del campo que ni ciegan ni recogen en alfolíes, y sin embargo están sostenidas por el poder o por la providencia de Dios. Se da mucho en algunos grupos religiosos, se da mucho énfasis a las oraciones. Y ciertamente debemos de orar. El apóstol Pablo especifica y manda orar sin cesar. Y en algunos casos, en algunos grupos que malinterpretan esto de orar, solamente están por las cosas materiales, ¿verdad? El hermano del Señor Santiago en el capítulo 4 y versículo 1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? Dice aquí, codiciáis y no tenéis, y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y luego dice: pedís y no recibís, porque pedís mal,
para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Bien, en estos textos miramos que conforme a la voluntad de Dios, y lo especifica el apóstol Juan, especifica cómo deben de ser nuestras oraciones. Allí en su primera carta, en el capítulo 5 y versículo 14, escribe el apóstol, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, en esta mañana, ¿verdad? El tema es: estemos contentos. Y vamos a ver dos asuntos. Uno de ellos es Israel y el segundo de ellos es la iglesia. En el primer asunto, en el asunto de Israel, recordemos nosotros que, bueno, todo esto se desarrolla en el Antiguo Testamento, y que el Antiguo Testamento es un sinnúmero de enseñanzas que son enseñanzas de eventos físicos, de cosas materiales, de cosas que se ven, que se tocan, pero todas esas cosas, todos esos eventos señalan hacia el Nuevo Testamento la realidad espiritual. Y en otras ocasiones ya he hablado de esto, ¿verdad? El Antiguo Testamento no es para que nosotros lo obedezcamos, ¿verdad?, sino que es para que miremos esas enseñanzas. El Señor Jesucristo manda que escudriñemos las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Y sabemos que cuando el Señor amonestó o mandó a los judíos que escudriñaran las Escrituras, se estaba refiriendo al Antiguo Testamento. Por supuesto, ahora también debemos de escudriñar las Escrituras, no solamente el Antiguo Testamento, sino el Nuevo Testamento, porque allí está la vida eterna. Bien, entonces, aclarando estas enseñanzas que se encuentran en el Antiguo Testamento, que son físicas, que son materiales, que son de cosas y de eventos reales, ¿verdad?, y que señalan hechos, que señalan cosas y que señalan profecías en las cuales encontramos verdades espirituales, ¿verdad?, las cuales nosotros debemos de sacar cuando estudiamos el Antiguo Testamento, ¿verdad? Israel es el pueblo de Dios, es el pueblo que Dios escogió, y encontramos que se encontraba en la esclavitud en Egipto bajo la soberanía o bajo el mandato del faraón, ¿verdad? Pero Dios se acordó de ellos y mandó un libertador, y llegó Moisés y libertó al pueblo y lo sacó, ¿verdad? Sabemos cómo salió el pueblo de Israel, con brazo fuerte y mano extendida de parte de Jehová. Y la última de las plagas, azotó Jehová Dios a Egipto con 10 plagas, y la última de las plagas pues fue la muerte de los primogénitos, los cuales iban a morir en aquellas casas donde no se encontrara embadurnada la sangre de un cordero que Dios había mandado que preparasen desde el día 10 del mes, y que sería sacrificado el día 14. Y así lo hicieron los israelitas. Y el heridor no entró a esos hogares, y todos los primogénitos se salvaron. Y así el pueblo de Dios salió de la esclavitud de Egipto y salió rumbo a la tierra prometida. Una tierra que Dios le había prometido a Abraham,
que le había ratificado a Isaac y que le había confirmado a Jacob, ¿verdad? Entonces, encontramos que en el traslado, en el éxodo, que deberían de haber entrado en el segundo año a la tierra prometida, ¿verdad? Pero por la dureza del corazón, por la incredulidad, el pueblo de Israel no entró y fue condenado por Dios a que peregrinasen durante 40 años en el desierto. Es decir, por cada día que duraron los espías que fueron a ver la tierra, que fueron 40, tardarían entonces, o serían un año por cada día, 40 años. Pero ya llevaban 2, solamente les faltaban 38, ¿verdad? Entonces, encontramos que el pueblo de Israel está caminando en el desierto, pero Dios lo ha organizado. Dios se organizó los campamentos, ¿verdad? Después de que habían construido el tabernáculo y que Moisés lo había erigido, y luego cuando salieron, ¿verdad?, de allí, había un orden. Primero debería de salir la tribu de Judá, Isaacar y Zabulón, y luego los levitas cargando el tabernáculo, ¿verdad? Después serían Rubén, Simeón, Gad, ¿verdad? Después sería Efraín, Manasés y Benjamín, y por último Dan, Aser y Neftalí, ¿verdad? Es decir, grupos de 3 tribus cada una, 4 grupos de tribus que protegían el tabernáculo. Y el primero es donde va Judá, que va comandando, y luego salen los levitas cargando el tabernáculo, y luego sale Rubén, y luego otros, y luego otros. Y así van cuidando o van protegiendo al tabernáculo. Entonces, los organizó, y leemos allá en el libro de Números, en el capítulo 11, en el capítulo 10, ¿verdad? Y versículos desde el 11 al 28, pero no, por supuesto que no los vamos a leer todos los versículos, ¿verdad? Pero dice en el versículo 10 de Números, del libro de Números: en el año segundo, en el versículo, en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio, y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Si miramos este texto y lo leemos muy rápido, pues como que no entendemos qué, ¿verdad? Pero si lo leemos detenidamente, miramos que partieron, la nube se alzó. ¿Cuál nube? La nube del día que cubría todo el pueblo de Israel, y la columna como de fuego, ¿verdad?, que estaba sobre el tabernáculo siempre, ¿verdad? Y cuando la nube se alzaba, ¿verdad?, significaba que el pueblo iba a marchar. Había un orden y Dios estaba cuidándolos siempre. Por eso estaba allí, se manifestaba la presencia de Dios en la nube de día y en la columna de fuego por la noche. Dios los protegía. En el capítulo 9, en versículos 17 y 18, dice la escritura, así, bueno, desde el versículo 16, así era continuamente, la nube lo cubría de día, y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían
acampados. Y encontramos, ¿verdad? En esos 40 años, Dios les proporcionó maná, es decir, pan del cielo. Y era como un rocío que por la mañana caía y los israelitas salían y recogían para ese día. Y deberían de recoger cada día su porción. Solamente el sexto día recogían para 2 días, es decir, para el séptimo día. Y no pasaba nada cuando lo guardaban para el séptimo día. Pero en los días anteriores no deberían de guardar nada. Aunque había algunos allí que eran necios y guardaban por si mañana no cae maná. Y entonces se agusanaba y olía mal, ¿verdad? Y Dios reprobaba todas esas cosas. Pero encontramos entonces que Dios los está protegiendo, que Dios los organizó y que Dios los lleva a la tierra prometida. Pero leemos en Deuteronomio capítulo 4 y versículo 8. A ver, vamos a ver, déjenme ver. Capítulo 4. Capítulo 8 y versículo 4, perdón por cambiárseme los versículos en mi mente. Es en el segundo discurso de Moisés que da al pueblo. Él ya le faltan unos días para que Dios se lo lleve, para que él muera, ¿verdad? Y en el versículo 3 de Deuteronomio 8 leemos: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El versículo 4: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Podemos mirar cómo Dios los cuidaba, cómo Dios tenía ese cuidado de ellos y les daba todo lo que ellos necesitaban. Sin embargo, durante el transcurso de ese éxodo, ellos se fastidiaron del maná. Estamos hartos de este maná. ¿Cómo me gustarían o cómo ansiamos las cebollas, los ajos, los melones, los puerros allá en Egipto? Bueno, hasta anhelaban las tumbas, ¿verdad? Porque algunos morían, muchos morían, ¿verdad? Y pues eran sepultados en el desierto. Bueno, pues Dios les dio carne, ¿verdad? Y les dijo: les voy a dar carne, no para un día, no para 3 días, no para 5 días, no para una semana, no para 2 semanas, les voy a dar para un mes, hasta que la carne les salga por creo que dice las narices. Bueno, muchos de ellos murieron, porque ni siquiera llevaron a Dios su gratitud, porque les había mandado codornices para que comiesen carne. No la necesitaban. El maná era pan del cielo que proveía todos los nutrientes que el cuerpo humano necesita. Así que ellos no necesitaban otro alimento, pero ahí están de necios.
El segundo asunto es la iglesia. Y encontramos nosotros en Génesis 12, versículos del 1 al 3, cuando miramos allí el llamamiento que Dios hace a Abraham: salte de tu tierra y de tu parentela y vete a un lugar que yo te voy a mostrar, ¿verdad? Y en el versículo 3 dice: al que te maldijere, lo maldiciré; al que te bendijere, lo bendeciré. Dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y al decir esto, todas las serán benditas, significa que los pecados de esas gentes, ¿verdad?, serían perdonados y tendrían el acceso a Dios por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que significa, ¿verdad? Serán benditas todas las familias de la tierra. Por eso Pablo a los Gálatas dice: y evangelizó Dios a Abraham, ¿verdad?, diciéndole esto, hablándole de esto. Bien, todo esto del sacrificio de Jesucristo pues estaba en la mente de Dios. No fue una cosa improvisada. Sabemos nosotros que el designio de Dios estaba desde la eternidad, ¿verdad? Y leemos ahí en 1 Pedro capítulo 1, versículo 18: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con metales preciosos como oro o plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero preparado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos posteriores tiempos por amor a vosotros. En Efesios capítulo 2 y versículo 1, 2 y 3, ¿verdad?, leemos allí, dice: sabiendo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, estoy hablando del segundo asunto de la iglesia, ¿verdad? El cristianismo, ¿verdad?, o los cristianos, ¿verdad?, que fueron llamados por primera vez cristianos en Antioquía, Hechos capítulo 11, versículo 26, encontramos nosotros que nuestro Señor Jesucristo prometió estar con todos aquellos que le obedeciéramos. Allá en el versículo 20 de Mateo 28, dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si miramos allá al pueblo de Israel que iba a la tierra prometida, encontramos que Dios está todos los días con ellos. Y los guía y los cuida y les protege y les da todo lo que ellos piden y les da incluso hasta lo que no necesitaban. Por eso el tema es: estemos contentos, ¿verdad? Encontramos nosotros, ¿verdad?, que así como Dios organizó al pueblo de Israel en el desierto, y cómo deberían de irse las tribus, ¿verdad?, ¿cuál tribu, qué grupo de tribus iría adelante, y luego el tabernáculo, y luego otro grupo de 3 tribus protegiéndola por el lado sur o por el lado norte, y otro grupo de 3 tribus protegiéndolo del lado opuesto, ¿verdad? Y luego el último grupo, ¿verdad?, protegería al tabernáculo,
desde el occidente, ¿verdad? Y ahí está Dios, ¿verdad? Dios protegiendo. Bueno, el Señor Jesucristo también está con nosotros. Dios organizó hacia ese pueblo de Israel, pero también Dios en el Nuevo Testamento nos dice en Efesios capítulo 4 y versículo del 11 al 13: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la estatura, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ahí está la organización. Ahí está la organización. Y bueno, no solamente Dios organizó a su iglesia, al cuerpo de Cristo, ¿verdad?, sino que también la organizó en el culto. Y si miramos allá en el tabernáculo, Dios les dio un sacerdocio y les dio un ritual de sacrificios. Bueno, en el Nuevo Testamento, la iglesia, que es la realidad o la verdad espiritual del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, también tiene su culto a Dios. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, en el canto, Efesios 5:19, donde se menciona que debemos de cantar salmos y cánticos espirituales. Debemos de orar. 1 Timoteo capítulo 2 y versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas. Hay que predicar. Tito capítulo 2 y versículo 1. Pablo le escribe a Timoteo, le manda: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y esto es lo que debemos de hablar siempre, la sana doctrina. Debemos de enseñar la palabra de Dios, debemos de enseñar el evangelio, debemos de enseñar el sermón del monte, las parábolas, todos los discursos de Pablo, todo debemos de hablar, la sana doctrina. Pero también debemos de apartar en nuestra casa las bendiciones materiales, o sea, en este caso económicas, en las cuales Dios bendijo toda nuestra semana. Dice allí en 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 y al versículo 3, haced también, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced también todos como ordené en las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana. Y el último punto con el que está establecido en el culto es la mesa del Señor. Hechos 20:27, ¿verdad? Leemos que dice la Escritura: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, el hermano Wally leyó, cuando participamos de la mesa del Señor, leyó en Mateo capítulo 26, del versículo 26 al versículo 28. Bueno, aquí Pablo en el capítulo 11 de 1 Corintios dice: porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto todas las veces que comiereis en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, ¿verdad? Y luego dice al final, ¿verdad?, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces tenemos la organización, ¿verdad?, tenemos el culto,
tenemos la promesa de que Cristo está con nosotros, pero también tenemos el plan de salvación. El plan de salvación, ¿verdad?, consiste en oír el Evangelio, Romanos 10, versículo 17, hay que creer en él, Hechos capítulo 15, versículo 7. Allí cuando el apóstol Pedro, ¿verdad?, dice, cuando se reunió la iglesia en Jerusalén, los apóstoles, los ancianos de la iglesia, el Espíritu Santo, Pablo y los compañeros que iban con él, y tienen allí dicen algunas gentes que es un concilio, ¿verdad? Concilio significa una reunión o una junta en la cual se busca o se consideran atenta y detenidamente un asunto, ¿verdad? Y en este caso el asunto que iban a considerar era de que si los gentiles deberían de participar o deberían de cumplir la ley de Moisés para venir a ser cristianos. Y allí en esa discusión que tienen, ¿verdad?, pues llegan a la conclusión, ¿verdad?, primeramente por parte de Jacobo, el hermano del Señor, y luego el apóstol Pedro, se levantó Pedro y dice, versículo 7 de Hechos 15, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Entonces, había que predicar el Evangelio, ¿verdad? Había que llevar eso, ¿verdad?, oír, creer, pero también había que confesar a Cristo, había que aceptarlo. Mateo capítulo 10, versículo 22, 32 y 33, el que me reconociere delante de los hombres, yo también le reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Al que me negare, yo también le voy a negar delante de mi Padre que está en los cielos. Y hay que arrepentirse, ¿verdad? En el plan de salvación hay que arrepentirse al Señor Jesucristo, Lucas 24, 47, y que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados. Hechos capítulo 17, versículo 30, dice: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y que hay que bautizarse. Dice allí en Marcos 10, 16, 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y después hay que vivir una vida fiel. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes en el Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué encontramos aquí? Me pasé unos minutos, pero encontramos hoy cómo algunos religiosos, ¿verdad?, no siguen estas cosas que Dios mandó, niegan el bautismo, los cantos añaden instrumentos musicales, predican no la sana doctrina, sino que tergiversan las escrituras, mutilan los textos, no los mencionan completamente. La ofrenda piden cada vez que se reúnen, ¿verdad?, y es solamente cada primer día de la semana. La mesa del Señor es según decidan los líderes de los grupos religiosos. A veces es cada mes, a veces cada año, o en lo que llaman Semana Santa, y cambian estas cosas y piden. Pero ¿qué dice el Señor? Estemos contentos con todo lo que Dios nos ha dado. El pueblo de Israel pidió lo que no necesitaba:
hoy en el mundo religioso piden y hacen lo que no necesitan. Piden y hacen lo que no necesitan. Niegan lo que Dios mandó. No cumplen con predicar la palabra. Israel pidió lo que no necesitaba, alimentos. Tenían alimento, pero ellos querían carne. A la iglesia se le dio el evangelio y dentro de la iglesia, incluso dentro de la iglesia de Cristo, muchos quieren ser como el mundo. Quieren traer cosas del mundo e introducirlas en la iglesia. Estemos contentos con la palabra de Dios y sigámosla. Y pidamos a Dios perdón y oremos a Dios para que aquellos que tergiversan las Escrituras se arrepientan y vengan a la casa que dejaron. Estas palabras son para todos nosotros y para aquellos que aún no han obedecido el Evangelio, para que tú también estés contento. Para aquellos que van a obedecer el Evangelio, aquellos que van a mirar quizás esta lección en días futuros, en otros lugares, por medio de las redes sociales, les pido que se comuniquen, que se pongan en contacto con alguien de la Iglesia de Cristo, vayan al Google y allí busquen en su lugar donde viven una congregación de la Iglesia de Cristo. Si vives aquí en Bueslaco, búscanos. La invitación es la predicación de la palabra, pero vamos a cantar un himno.